Dios es nuestra fuente inagotable de fortaleza, especialmente en los momentos en que nos sentimos más débiles. Cuando enfrentamos nuestras propias limitaciones y las dificultades parecen insuperables, es en esos momentos que la fuerza de Dios se manifiesta con mayor poder. Su gracia nos sostiene y su presencia nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. En 2 Corintios 12, 9, Dios nos dice: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Estas palabras son un recordatorio de que, incluso en nuestra fragilidad, podemos encontrar fuerza en aquel que nunca falla. Carolina era una mujer que siempre había sido autosuficiente. Creía que podía enfrentar cualquier desafío con su propio esfuerzo y determinación. Sin embargo, todo cambió cuando perdió su empleo de manera inesperada. Este golpe no solo afectó sus finanzas, sino también su autoestima. Se sintió abrumada por la incertidumbre, preguntándose cómo iba a salir adelante. Por primera vez en mucho tiempo, Carolina sintió que sus fuerzas no eran suficientes. Una noche, mientras buscaba consuelo, decidió abrir su Biblia, algo que no hacía desde hacía años. Sus ojos se posaron en el Salmo 46, 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estas palabras resonaron profundamente en su corazón. Sintió como si Dios le estuviera hablando directamente, recordándole que no tenía que enfrentar sus luchas sola. En ese momento, Carolina se arrodilló y oró sinceramente, pidiendo a Dios que la ayudara a encontrar la fuerza que necesitaba para continuar. A partir de esa noche, Carolina comenzó a buscar a Dios diariamente en oración y a depender de su guía. Aunque su situación no cambió de inmediato, su perspectiva empezó a transformarse. Cada vez que se sentía abrumada, recordaba las palabras de 2 Corintios 12, 9 y Salmo 46, 1, y se fortalecía al saber que Dios estaba con ella. Poco a poco, comenzó a notar cómo Dios le proveía de maneras inesperadas. Un amigo la recomendó para un trabajo temporal, y su iglesia local organizó un evento de apoyo comunitario donde recibió ayuda financiera y emocional. Con el tiempo, Carolina encontró un nuevo empleo, pero lo más importante fue que descubrió una relación más profunda con Dios. Aprendió a confiar en su fortaleza, no solo en los momentos de crisis, sino también en su vida diaria. Este cambio no solo le dio paz, sino también una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa. Comprendió que su valor no estaba en su capacidad de hacer todo por sí misma, sino en su disposición para depender de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que Dios es nuestra fortaleza en tiempos de necesidad. En 2 Corintios 12, 9, se nos recuerda que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, mostrándonos que no necesitamos ser autosuficientes para superar los desafíos. El Salmo 46, 1 nos asegura que Dios es nuestro refugio y fortaleza, siempre presente en nuestras tribulaciones. Estas promesas son un ancla firme para nuestras almas, recordándonos que, incluso cuando nos sentimos más débiles, podemos encontrar fortaleza en Dios. El impacto emocional de depender de la fortaleza de Dios es profundo. Para Carolina, esta experiencia no solo la ayudó a superar una temporada difícil, sino que también transformó su relación con Dios y con los demás. Descubrió que, al entregar sus cargas a Dios, podía experimentar una paz y una confianza que antes le eran desconocidas. Todos enfrentamos momentos en los que nuestras fuerzas parecen insuficientes, pero es precisamente en esos momentos que la fortaleza de Dios se hace evidente. Al igual que Carolina, podemos encontrar en Dios la fuerza para seguir adelante, confiando en que su gracia nos sostiene y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nos apoyamos en Él, descubrimos una fortaleza que no solo nos ayuda a superar nuestras pruebas, sino que también nos transforma,
recordándonos que estamos en las manos de un Dios amoroso y fiel. Cuando enfrentamos pruebas y adversidades, es natural sentirnos abrumados, debilitados o incluso desesperados. Sin embargo, es precisamente en esos momentos que la fortaleza de Dios se convierte en nuestro sostén. Su poder nos da la capacidad de perseverar, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Isaías 40, 29-31 nos asegura: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa nos recuerda que la fortaleza de Dios es ilimitada y siempre está disponible para quienes confían en Él. Pedro era un padre de familia que había dedicado su vida al bienestar de sus hijos. Trabajaba largas horas para asegurarse de que tuvieran lo necesario, pero un día recibió una noticia devastadora: su hija menor había sido diagnosticada con una enfermedad grave. El impacto emocional y financiero fue abrumador. Pedro se sentía incapaz de seguir adelante, consumido por el miedo y la incertidumbre. A pesar de su agotamiento, decidió no rendirse y buscar a Dios en medio de su dolor. Una noche, mientras acompañaba a su hija en el hospital, abrió su Biblia y leyó Santiago 1, 2, 3, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aunque al principio estas palabras parecían contradictorias, Pedro comenzó a reflexionar sobre cómo podía encontrar gozo en medio de su prueba. Comprendió que su situación, aunque difícil, era una oportunidad para depender completamente de Dios y permitir que su fe creciera. Pedro empezó a orar con más frecuencia, entregando cada detalle de su situación a Dios. En esos momentos de comunión, sentía una paz que iba más allá de su comprensión. Aunque seguía enfrentando desafíos, su perspectiva cambió. En lugar de enfocarse en el peso de sus problemas, empezó a buscar las pequeñas bendiciones diarias, la sonrisa de su hija, el apoyo de su esposa e incluso las palabras amables de los médicos y enfermeras. Con el tiempo, Pedro notó cómo la fortaleza de Dios lo sostenía. Aunque físicamente estaba agotado, sentía un poder interno que lo impulsaba a seguir adelante. Su fe también comenzó a impactar a quienes lo rodeaban. Otros padres en el hospital se acercaban a él, preguntándole cómo mantenía la calma y la esperanza. Pedro compartía con ellos las promesas de Dios, incluyendo Isaías 40, 31, y oraba por aquellos que también enfrentaban dificultades. Finalmente, la hija de Pedro comenzó a mostrar señales de mejoría, pero más allá de la recuperación física, fue el viaje espiritual de Pedro lo que dejó una marca duradera. Descubrió que las pruebas no son el fin, sino una oportunidad para experimentar la fidelidad y el poder de Dios. Su fe se profundizó, y su confianza en la fortaleza de Dios se convirtió en un testimonio vivo para los demás. La Biblia nos enseña que las pruebas no son solo obstáculos, sino herramientas que Dios usa para fortalecer nuestra fe y carácter. Isaías 40, 29-31 nos anima a esperar en Dios, prometiendo que Él nos dará nuevas fuerzas. Santiago 1, 2-3 nos invita a ver las pruebas como oportunidades para crecer en paciencia y fe. Estas verdades nos recuerdan que, aunque las pruebas son difíciles, no estamos solos en ellas, y Dios está obrando en nosotros para su propósito. El impacto emocional de encontrar fortaleza en medio de las pruebas es transformador. Para Pedro, esta experiencia no solo le permitió superar un momento difícil, sino que también le enseñó a confiar plenamente en Dios. Descubrió que la fortaleza divina no elimina automáticamente las dificultades,
pero sí le da el poder para enfrentarlas con esperanza y determinación. Todos enfrentamos pruebas en algún momento de nuestras vidas, pero la fortaleza de Dios nos da la capacidad de perseverar y crecer a través de ellas. Al igual que Pedro, podemos encontrar en Dios la fuerza que necesitamos para continuar, confiando en que Él está con nosotros en cada paso del camino. Cuando esperamos en Dios, no solo superamos las pruebas, sino que también somos transformados, recordando que nuestras luchas son oportunidades para experimentar su amor, poder y fidelidad. La fortaleza que recibimos de Dios no solo nos ayuda a enfrentar pruebas, sino que también transforma profundamente nuestra manera de vivir. Cuando aprendemos a depender de su fuerza, nuestras prioridades, perspectivas y relaciones cambian. La fortaleza divina no solo nos sostiene en momentos de necesidad, sino que también nos capacita para ser más resilientes, agradecidos y generosos con los demás. Filipenses 4:13 nos recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo es un testimonio del poder transformador de la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Marta había vivido muchos años cargando con el peso del perfeccionismo. Creía que para ser aceptada por los demás y por Dios, debía hacerlo todo perfectamente. Este constante esfuerzo por alcanzar estándares imposibles la dejó emocionalmente agotada y espiritualmente desconectada. A pesar de su éxito profesional, sentía un vacío que no podía llenar. Un día, después de una conversación con una amiga cercana, Marta decidió asistir a un retiro espiritual en su iglesia, buscando respuestas y dirección. Durante una de las sesiones del retiro, el orador compartió Salmo 73, 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Estas palabras resonaron profundamente en Marta, quien se dio cuenta de que había estado confiando en sus propias fuerzas durante demasiado tiempo. En ese momento, oró sinceramente, entregando a Dios su necesidad de control y perfección y pidiendo que Él transformara su corazón. A partir de ese día, Marta comenzó un viaje de transformación. Decidió confiar en la fortaleza de Dios en lugar de depender únicamente de sus habilidades. Esto no solo alivió el peso emocional que llevaba, sino que también cambió la manera en que enfrentaba su vida diaria. En lugar de preocuparse por ser perfecta, Marta aprendió a abrazar sus imperfecciones y a depender de la gracia de Dios para completar lo que ella no podía. Este cambio le dio una nueva libertad y paz que nunca había experimentado antes. Uno de los aspectos más significativos de su transformación fue cómo impactó sus relaciones. Antes, Marta era conocida por ser exigente con los demás, especialmente con su familia. Pero al experimentar la fortaleza de Dios, comenzó a mostrar más paciencia y compasión. En lugar de criticar a su esposo e hijos, aprendió a animarlos y a orar por ellos. Su hogar, que antes estaba lleno de tensión, comenzó a reflejar un ambiente de amor y apoyo mutuo. Además, Marta sintió el llamado de compartir su testimonio con otros. Se ofreció como voluntaria para liderar un grupo de apoyo en su iglesia, donde animaba a otras mujeres a depender de la fortaleza de Dios en lugar de sus propias fuerzas. Este acto de servicio no solo impactó a las personas que asistían al grupo, sino que también fortaleció aún más la fe de Marta, recordándole continuamente cómo Dios la había transformado. La Biblia nos enseña que la fortaleza de Dios no solo nos ayuda a superar desafíos, sino que también nos transforma desde adentro. Filipenses 4:13 nos asegura que podemos hacer todas las cosas en Cristo, quien nos fortalece, mientras que Salmo 73:26 nos recuerda que, incluso cuando nuestras fuerzas fallan, Dios es nuestra roca y porción eterna. Estas promesas nos animan a depender de Dios, sabiendo que su fortaleza tiene el poder de cambiar nuestras vidas y relaciones.
El impacto emocional de esta transformación es profundo. Para Marta, descubrir la fortaleza de Dios no solo alivió el peso de su perfeccionismo, sino que también le dio un nuevo propósito y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Experimentó cómo la fortaleza divina no solo cambia nuestras circunstancias, sino también nuestras actitudes y prioridades, permitiéndonos vivir con más gratitud y alegría. Todos necesitamos la fortaleza transformadora de Dios en nuestras vidas. Al igual que Marta, podemos aprender a soltar nuestras cargas y permitir que Dios nos capacite para enfrentar la vida con una nueva perspectiva. Cuando confiamos en su fortaleza, no solo somos sostenidos en momentos de necesidad, sino que también somos transformados, reflejando su amor y gracia en todo lo que hacemos. Este proceso de transformación nos recuerda que, con Dios, siempre hay esperanza para un cambio profundo y duradero. La fortaleza que recibimos de Dios no es solo un regalo para nuestro beneficio personal, sino también un recurso para compartir y fortalecer a los demás. Cuando experimentamos el poder transformador de su fortaleza, somos llamados a ser canales de ese mismo poder en la vida de quienes nos rodean. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 5, 11, por tanto, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Este versículo nos recuerda que somos parte de una comunidad y que nuestras experiencias pueden ser una fuente de inspiración y aliento para otros. Lucía era una mujer que, después de enfrentar una larga batalla contra una enfermedad debilitante, había experimentado la fortaleza de Dios de manera poderosa. Aunque su camino no había sido fácil, su fe se había fortalecido durante su recuperación y ahora sentía un profundo deseo de usar su historia para ayudar a otros. Decidió ofrecerse como voluntaria en un centro comunitario donde conoció a personas que enfrentaban situaciones similares a las que ella había vivido. Una de esas personas era Laura, una madre joven que había sido diagnosticada recientemente con la misma enfermedad. Laura estaba llena de miedo y dudas, preguntándose si tendría la fuerza para superar su situación. Lucía, con su experiencia y confianza en Dios, se acercó a Laura y comenzó a compartir su testimonio. Le habló de cómo había encontrado fortaleza en Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A medida que Laura escuchaba, comenzó a sentir una chispa de esperanza. Lucía no solo compartió palabras de ánimo, sino que también se comprometió a orar por Laura y a acompañarla en su proceso. La relación que se formó entre ambas no solo ayudó a Laura a encontrar la fortaleza para enfrentar sus desafíos, sino que también le mostró el poder de una comunidad centrada en el amor y la fe en Dios. Lucía no se detuvo ahí. Inspirada por el impacto que había tenido en Laura, comenzó a organizar pequeños grupos de apoyo en su iglesia. En estos grupos, las personas compartían sus luchas, oraban juntas y se animaban mutuamente con las promesas de Dios. En cada reunión, Lucía recordaba a los participantes versículos como Gálatas 6, 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Estos encuentros no solo fortalecieron a quienes asistían, sino que también unieron a la comunidad en una red de apoyo basada en la fe y la esperanza. Con el tiempo, Lucía se dio cuenta de que su testimonio era mucho más que su experiencia personal, era una herramienta que Dios estaba usando para transformar vidas. Su disposición para compartir la fortaleza que había recibido de Dios no solo bendijo a otros, sino que también profundizó su propia fe. Cada vez que veía cómo alguien encontraba esperanza y fortaleza a través de su historia, sentía una gratitud inmensa por el proceso que Dios había obrado en su vida. La Biblia nos llama a ser luz en el mundo y a reflejar el amor y la fortaleza de Dios en nuestras acciones.
1 Tesalonicenses 5, 11 nos anima a edificarnos unos a otros, mientras que Gálatas 6, 2 nos recuerda la importancia de llevar las cargas de los demás. Estas enseñanzas nos muestran que la fortaleza que recibimos de Dios no debe guardarse para nosotros mismos, sino compartirse con aquellos que también necesitan esperanza y apoyo. El impacto emocional de compartir la fortaleza de Dios con otros es profundo y gratificante. Para Lucía, este acto no solo le dio un propósito renovado, sino que también le mostró cómo Dios podía usar su experiencia para bendecir a otros. Descubrió que, al dar, también recibía, su fe se fortalecía y su corazón se llenaba de gozo al ver cómo Dios obraba a través de ella. Todos somos llamados a ser instrumentos de la fortaleza de Dios en la vida de los demás. Al igual que Lucía, podemos compartir nuestro testimonio, ofrecer palabras de aliento y acompañar a otros en sus luchas. Cuando lo hacemos, no solo cumplimos con el mandato de edificar a los demás, sino que también experimentamos el gozo de ser parte del plan de Dios para traer esperanza y sanidad al mundo. En este proceso, aprendemos que la fortaleza de Dios es infinita y que, al compartirla, se multiplica, dejando una huella eterna en quienes la reciben.